Hola, soy Braulio y esta es la actividad de modulación analógica que hice en Tinkercad. Primero diseñé dos circuitos, uno para la modulación en amplitud AM y otro para la modulación en frecuencia FM. Usé tres osciloscopios por circuito para visualizar la señal moduladora, la portadora y la señal ya modulada. Vamos a proceder con su ejecución. En el caso de AM, la señal modulada muestra cómo la amplitud de la portadora cambia según la moduladora. Estimé el índice de modulación usando la siguiente fórmula. Con valores aproximados de 3 de amplitud y 1 de amplitud como mínimo, obtuve un índice de 0.5, o sea, un 50%. En FM la amplitud se mantiene constante, pero la frecuencia de la portadora varía. Estimé el índice de modulación con esta fórmula, usando una desviación de 500 Hz y una moduladora de 50 Hz, obtuve un índice de 10. En resumen, AM modifica la amplitud y FM modifica la frecuencia. AM es más simple, pero sensible al ruido. FM es más robusta, por lo que es más estable. Y eso fue todo. Gracias por su atención. Mi nombre es María Isabel García Jiménez y voy a explicar lo de las ondas ASK. En modulación, ASK significa Amplitude Shift Keying. La información digital se transmite cambiando la amplitud de la portadora entre dos niveles según el bit, que en este caso sería nuestra amplitud alta para 1 y nuestra amplitud baja para 0. En el osciloscopio, la señal se ve como onda rápida cuya amplitud salta entre dos valores. Por eso se observan dos niveles envolventes, que es uno para grande y uno para pequeño. Estos saltos son precisamente los bits ASK. En esta señal estoy usando ASK, que es la modulación de desplazamiento de amplitud. El código genera portadores según el bit. La amplitud toma dos niveles, que es nivel alto para 1 y nivel bajo para 0. Los envolventes no es cuya suave como en AM analógica, sino son saltos discretos, que es lo que comento de que en el osciloscopio la onda se ve como una portada rápida con los dos tamaños distintos, y eso nos ayuda a cambiar el tamaño entre los símbolos, que es exactamente lo de la modulación ASK. Ahora tenemos la señal FSK. ¿Por qué nuestra onda se ve así? Porque la amplitud no cambia, lo que cambia es la frecuencia según el bit que se requiere. En frecuencia baja tenemos 0 y en frecuencia alta tenemos 1. En el osciloscopio se ven tramos donde la onda va más rápida y tramos donde la onda va más lenta. Esa variación de densidad de ciclos es exactamente la modulación FSK. En el código alterno entre dos periodos distintos de onda según el bit digital. La amplitud se mantiene constante. En el osciloscopio, ciclos juntan frecuencia de 1 bit y juntan para frecuencia baja de 0 bits. Eso crea sensaciones rápidas y lentas. El ruido afecta poco a FSK porque es difícil de alternar su frecuencia, por eso es una modulación robusta. Ahora tenemos la frecuencia PSK. La amplitud y la frecuencia se mantienen igual, lo único que cambia es la fase. Mi código cambia la fase de 180 dependiendo del bit. En el osciloscopio la onda se ve estable, pero con voltios o inversiones repentinas. En esos saltos bruscos es el cambio de la fase y ahí se transmite la información. Cuando un bit cambia, la onda invierte su fase, pasa de A menos A en un instante. Esto produce un quiebre visual o una visión repentina en la pantalla del osciloscopio. La señal sigue siendo senoidal, pero los saltos de la fase indican los símbolos.
Este método es más resistente al ruido, ASK, porque el receptor no necesita detectar inversiones de la fase. También tenemos la señal QAM. QAM es una combinación de ASK y PSK. Al mismo tiempo, la señal cambia la amplitud y la fase según el símbolo transmitido. En el osciloscopio, la onda se ve más compleja, a veces más grande, a veces más pequeña y además con cambios de desplazamiento. En QM usamos dos componentes, I que es fase y Q que es en cuadratura. Cada componente toma diferentes amplitudes y fases. La combinación produce símbolos únicos. En el osciloscopio, este parece como variación simultánea de tamaño y forma. La señal parece moverse y cambiar más que en cualquier otra modulación, lo cual es normal. QAM tiene muchos niveles, como 16 QAM o 64 QAM. Y eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jair González Zarza. Les voy a presentar la actividad 3 que consiste en la conversión analógico-digital de una señal. El objetivo es aplicar muestreo, cuantización y codificación binaria a una señal analógica. Se eligió una señal, se le realizó un muestreo a diferentes frecuencias, se cuantizó con distintos bytes para obtener el código binario. También comparamos la calidad entre estas configuraciones. Para abarcar todos estos puntos, se realizó un programa en Python, que es el que están viendo en pantalla, en donde la señal analógica es una señal senoidal con amplitud de 2 volts y frecuencia de 5 Hz. En la función muestrear señal se toman muestras de la señal a intervalos regulares. En la función cuantizar se convierte en valores continuos a valores discretos. En la función codificar a binario se convierte en índices a código binario. Y en la función crear tabla visual se crearon las distintas tablas e imágenes que a continuación vamos a ver. Empezando con la tabla de conversión, en la que muestra el proceso completo de conversión, muestra por muestra, donde se ve el tiempo, la señal original y la cuantizada, su código binario y el error que produce. También tenemos la tabla de errores, que compara la calidad entre diferentes configuraciones, donde los datos principales que observamos son el MSD, MSE, error promedio, el error máximo y las muestras de cuántos puntos se capturaron. Como siguiente gráfica tenemos una gráfica comparativa, en donde la primera gráfica es la comparación de frecuencias de muestreo, que muestra cómo afecta la cantidad de muestras a la reconstrucción, donde se observa que con 10 Hz se hacen muy pocas muestras, de forma que la onda es prácticamente irreconocible. Con 20 Hz es mejor, pero aún no se forma esa forma de onda. Con 40 Hz forma de onda claramente visible y con buena construcción. La segunda gráfica tenemos el efecto de la cuantización, que muestra la diferencia entre señal analógica y digitalizada. En la tercera gráfica tenemos comparación de bits, que muestra cómo mejora la resolución con más bits. Con 2 bits son escalones grandes y evidentes, con 4 bits escalones más pequeños y mejor aproximación, con 8 bits escalones prácticamente imperceptibles. En la cuarta gráfica tenemos el error de cuantización, que muestra la magnitud del error en cada configuración. Con 2 bits el error es más grande y constante, con 4 bits el error es moderado y con 8 bits el error es muy pequeño. Por último tendríamos la tabla de códigos binarios, con 2 bits, con 4 bits combinaciones con muy poca resolución y con 16 bits combinación con resolución moderada, además de 256 combinaciones de alta resolución. En patrones importantes observamos que el muestreo es insuficiente distorsionando la forma de la onda, la cuantización insuficiente crea el efecto de escalera, el error sistemático de cuantización, mejora progresiva al aumentar bits y frecuencia. Eso sería todo por esta grabación y esta actividad.
Hola, mi nombre es Areli y estaré hablando un poco sobre los códigos de línea. ¿Qué son los códigos de línea? Pues son una forma en que la señal digital se convierte en una señal eléctrica para poder ser transmitida por un cable o un canal de comunicación. También nos dice, bueno, también tenemos diferentes códigos de línea que estaré explicando a continuación. Pues comenzamos con el código de línea. RZ nos dice que el bit se divide en mitades, que la primera mitad de un bit es correspondiente al nivel del bit. La segunda mitad pues es estar en cero, volver a cero, la línea de cero, teniendo en cuenta que cero en este código de línea pertenece a un nivel bajo y que 1 pertenece a un nivel alto, como se puede ver en la siguiente gráfica. Comenzamos con la mitad de 0, nivel bajo, primera mitad, nivel bajo, y regresamos a 0. El siguiente bit, que es un 1, la primera mitad está en nivel alto y la segunda mitad en el nivel de 0. Y así sucesivamente con los siguientes bits. Tenemos el código de línea NRZ. Este código nos dice que 1 es un nivel alto y que 0 es un nivel bajo. Este nos dice que la señal nunca regresa a 0. También nos dice que solo tiene pues un nivel y que se refiere a una inversión. Cada que se presenta un 1 se hace una inversión de nivel, como se puede observar en la siguiente gráfica. Comenzamos con 0, que es nivel bajo, tenemos un 1, que es un nivel alto. Pues 0 también podemos decirlo que se puede utilizar como un nivel nulo, se puede quedar en este caso sobre la línea de 1. Después tenemos un 1 y se hace la inversión de nivel. Si estaba en alto, posteriormente sigue abajo, tenemos un 1 y se hace la inversión, está en nivel alto. Y así lo haremos con los siguientes bits. Código de línea NZRL. Pues este nos dice que su nivel de voltaje permanece constante durante todo el bit y no regresa a 0 entre bits. Nos dice que 1 es un nivel alto y que 0 es un nivel bajo, y lo podemos observar en la siguiente gráfica, que 0 pues nivel bajo, 1 nivel alto y así sucesivamente con los siguientes bits. Nos dice que un uso pues es en UART, USB, SPI, I2C, en comunicación simple. Tenemos ahora el código de línea AMI. Nos dice el código de línea AMI que, por sus siglas en inglés, Alternative Mark Inversion, nos dice que este es un código bipolar, por así decirlo, que 0 es un nivel nulo y que 1 pues es alternado, es decir, se puede encontrar en nivel alto y en nivel bajo. Como se puede observar aquí, 0 siempre se va a mantener sobre la línea de 0, o sea, quedándose en nulo. Tenemos el 1, bit 1. En este caso lo podemos poner en un nivel alto y lo volvemos a regresar sobre la línea, teniendo después un 0 sobre la línea. Tenemos un 1, ahora este 1 se va a alternar, si estaba en nivel alto pues va a nivel bajo, y así lo haremos con los siguientes bits. Nos dice que un uso de este código de línea es en la telefonía digital, en ISDN y en señalización de centrales telefónicas. Tenemos el siguiente código de línea pseudoternaria. Este es igual que el AMI, pero invertido. Ahora 1 es como nivel nulo, por así decirlo, y que 0 es el que ahora se alterna. Comenzando con el 0, que está en nivel alto, 1 pues nivel nulo sobre la línea de 0,
tenemos un siguiente 0. Este 0 se alterna. Si estaba en alto, ahora corresponde a bajo. Y así se estará haciendo sucesivamente con los siguientes bits. Un uso, pues también se podría decir que se usa en la telefonía. El siguiente código de línea Manchester. Este código nos dice que tiene una forma predeterminada, que 0 es como si fuera una Z y que 1 es como si fuera una S. Nos dice que cada bit se divide en dos partes, 1 bajo alto y 0 alto bajo, por eso se puede decir que 0 como si fuera Z y que 1 como si fuera S, que de bajo a alto. Como se puede observar en el siguiente diagrama, comenzamos con 0, que es alto, y después terminamos en bajo. 1, que comenzamos en bajo y terminamos en alto. Y así lo vamos haciendo con los siguientes bits. Nos dice que no tiene componente DC, que necesita pues el doble de ancho de banda y un uso, podemos decir que es en Ethernet, RFI y comunicación en tarjetas inteligentes. Tenemos también el código de línea Manchester diferencial. Como sus reglas nos dicen que siempre hay una transición en medio del bit. El inicio del bit decide si es 1 o 0. Si hay transición al inicio, pues si es 0. Si no hay, pues sería 1. Nos dice que es más robusto que Manchester, el Manchester anterior, que soporta una inversión de polaridad y también requiere mucho más ancho de banda. Un uso es en los USB, en los token rain, en telemetría industrial. Tenemos también el código de línea B8ZS. Nos dice que si encuentra 8 ceros seguidos, los reemplaza por un patrón especial con violaciones de positivo y negativo para evitar pues DC. En este caso, pues como se pueden dar cuenta por los bits que tenemos, no encontramos 8 ceros seguidos. Nunca hay muchos ceros seguidos y que también es compatible con AMI, es decir que pues se puede implementar de la misma manera que el código AMI. Tenemos también el código de línea HDB3. Pues por su sigla en inglés, High Density Bipolar 3 Zeros, igual que el código de línea B8ZS, pero este sustituye 4 ceros seguidos. Igual, no tenemos 4 ceros seguidos dentro de este conjunto de bits, por lo que pues no se puede utilizar, ¿cómo podemos decirlo? Una regla especial, por así decirlo, que debería de ser cuando existen pues los 4 ceros seguidos. Nos dice también que este es un código muy usado en Europa y en telefonía moderna. Pues se usa en telefonía digital y fibra óptica. Este se puede implementar de la misma manera, pues igual que B8ZS. Y pues si recordamos, B8ZS también se puede implementar de la misma manera que AMI, como se muestra en la siguiente gráfica. Bueno, pues esto sería todo y pues esperamos que les haya quedado un poquito claro. Hola, mi nombre es Miguel. Para esta práctica lo que se requirió realizar fue más que nada la explicación de lo que es un módem y cómo funciona. Bueno, pues un módem es el acrónimo de modulador y demodulador. Por ende, un módem cumple ambas funciones. Es un dispositivo que cumple ambas funciones. Entonces, tenemos para lo que es la función de emisor del módem, tenemos lo que es la señal portadora y la señal moduladora. La señal portadora generalmente es aquella que se genera a través de, por ejemplo, pulsos eléctricos y que comúnmente es senoidal. La señal moduladora es la que contiene los datos y es más o menos lo que daría de resultado y que sería enviado
por el módem, una señal analógica. Bueno, aquí más o menos se ve como un módem es básicamente el intermediario entre la comunicación que va a estar realizando, como ya comenté anteriormente, que la información digital puede ser pasada a otros dispositivos a partir de medios analógicos y viceversa. Ahora ya van yéndonos más acerca de los estándares. Lo que es el primero, el V90, tenía estas velocidades de descarga y de subida. Era diferente ambas. Usaba la modulación para PSM para la bajada y modulación QAM y TCM para la subida. Lo que tenía especial este método, o la razón por la que los bits de descarga eran mayores, era porque se tenía el concepto y se daba por hecho de que el proveedor de internet siempre estaba conectado a lo que era la red de teléfono, por así decirlo, la red, y por ende siempre estaba manejando datos digitales. Por ende, el único punto en el que la información hacía una conversión analógica era en el punto en el que había un nodo y se llegaba a lo que, por así decirlo, es tu módem, y eso es un medio analógico. Por ende, ahí era el único punto en el que se perdía información. Por ende, era bastante... no había tanta pérdida de datos. El estándar V.92 tiene mayor velocidad de subida, pero lo que tenía este de mejor era que tenía lo que se llama Quick Connect, que básicamente guardaba al momento de iniciar la comunicación, guardaba ya como que los puertos o las vías y hacía que la comunicación fuera, o sea, la conexión se hiciera más rápido. Además de que el problema que tenía este es que solamente se manejaba por un solo canal de información, ya sea o de la telefonía o del internet, por ende no podían usarse ambas. Entonces este ya tenía por lo menos la opción de pausar la del internet para que se pudiera usar la de el teléfono. Este estándar ADSL, línea de abonado digital asimétrico, tenía de base el uso de cables de cobre y el manejo de frecuencias. Aquí se ve como la cantidad de megabits de subida y megabits de bajada, que es mayor. Se basaba en las frecuencias porque por un solo medio transmitía tanto la información del sonido que salían correspondiente a las llamadas, como la de la información para lo que es el internet. Usaba la modulación de DMT. Y básicamente con filtros, a través de filtros en los modems, es que podía filtrar la información y llevar las dos a la vez. Este estándar DOCSIS, especificación de interfaz de servicio de datos por cable, tenía de importante que usaba un sistema mixto, que usaba el cable coaxial y a la vez la fibra óptica. La fibra óptica pues facilitaba el transporte y que no hubiera pérdida de datos, y a la vez, llegando a cierto nodo, se distribuía por cables coaxiales y era menos costoso, era más económico. Usaba para lo que es el sistema de bajada la modulación QAM y para subida QPSK. Esto lo que ya tenía era que ya tenía el sistema de envío de información de los canales de televisión a través de frecuencias de cada canal. Simplemente que lo dividía y los dividía y los fragmentaba para que algunos se encargaran de la subida y otros de la bajada. Aquí más o menos se ve un diagrama de cómo es el funcionamiento de un módem emitiendo, con la función de emitir. En caso del receptor, pues es prácticamente lo mismo, solo que al revés. Pues entonces tiene la entrada de información digital, unos ceros, y llega a la parte de la modulación, que es donde hace la codificación digital con la señal moduladora y la base, la portadora, y esa es la modulación analógica, y se amplifica la señal para que pueda enviarse como ya una señal analógica y llega a otro medio.